Muy bien, entonces damos comienzo una vez más a esta emisión del día domingo, programa número 2. Y sin más preámbulos, vamos a empezar por el informe del día de la fecha que hemos dado en titular Solos y Solas, el club de los que no saben qué hacer. Entonces bien, y dice así: ser soltero hoy en día es como ser un influencer de la tristeza romántica, menciona el poeta. Todos te dicen que te diviertas, pero en el fondo sabes que tenés un 90% de posibilidades de terminar el sábado a la noche viendo el techo y preguntándote si el perro te entiende cuando le contás tus dramas. Entonces bien, ¿cuál es el panorama de la conquista? Por empezar, un bolón. En cuanto a las redes sociales, hablando de apps de citas, lo he llamado aquí el supermercado del amor. Entrás por una lechuga y salís con un problema, dice. Es como ir al free shop de la vanidad. Claro que sí, todos muestran su mejor versión, que suele ser generalmente, ¿no?, una foto desde 5 años o con un filtro que la cara parece una plastificación. La clave es tener un perfil que no parezca hecho por un robot deprimido. Señor, señora, que está del otro lado. Por ejemplo, en vez de poner me gusta viajar, puede probar con experto en cambiar dólares en el Blue, por ejemplo, ideal para escapadas de 3 días con el colchón inflable. Alguna sugerencia. Los clubs, por otro lado, y otras actividades en grupo, que son bárbaros para conocer gente. Claro, hasta que te das cuenta que es como una reunión de alcohólicos anónimos, pero para adictos a la soledad. Termina siendo un grupo suicida. Por ejemplo, hola, mi nombre es Juan y hace 3 meses que no hablo con nadie que no sea el verdulero. Pésima idea para presentarse. Lo bueno es que al menos tienen un interés en común, la desesperación disimulada, cosa que acorta un poco la distancia también. No le vamos a mirar los dientes al caballo regalado. Otro ítem aparte, el cara a cara, método ancestral, claro. A ver, el que todavía encaraba en el boliche ya está extinto o casado seguramente, y varias veces divorciado. Ahora tenés que ser sutil, elegante, un poeta moderno, dice aquí. Sí, es lo que más se ve por la calle en este tiempo actual, poetas. Tenés que lograr que el otro crea que sos el amor de su vida, pero sin decir ninguna barbaridad, cosa difícil en la desesperación misma. Y ahora, para ir avanzando, como siempre decimos que además de un informe ofrecemos un servicio, una pequeña estadística, un estudio que hemos hecho acerca de los errores más comunes en la primera cita. Y como decía, hicimos una mini encuesta. Esto quiere decir que preguntamos a algunos conocidos solteros que tenemos y más, y cruzamos la data con estudios internacionales, porque a pesar de todo somos también gente seria. Y acá les tiramos los errores que nos hacen quedar como unos completos imbéciles, medidos en porcentajes de vergüenza ajena. Entonces, error común en la cita. Primero, hablar del ex. Esto más de 3 minutos, ¿no? Uno puede mencionar que viene de una relación, claro que sí, pero esto sucede en nivel de invisibilidad, 75%, menciona aquí. La consecuencia típica, la otra persona empieza a buscar el teléfono del ex para felicitarlo por haberse liberado, claro que sí. Ser impuntual, en un rango de más de 15 minutos, ¿no? Esto abarca un 68%. Demostrás que sos un colgado y que tu tiempo vale menos que el de tu cita. Mala forma de empezar. Monopolizar la conversación es otro de los grandes problemas que tiene la gente acostumbrada a la soledad. Y solo hablar de uno mismo. Esto abarca el 65%. Tu cita termina con dolor de cuello de tanto asentir y cree que sos un podcast mal grabado, como por ejemplo charlas del tipo entonces yo le dije a mi jefe y la cita se fue al baño y no volvió jamás. Tacanear, otro de los puntos. Hacerla de 50-50. Esto, aunque usted no lo crea, sucede más de lo esperado, 60%. Claro, demostrás una miseria que espanta más de tu chiste malo. El 50 y 50 se charla,
Claro que sí, pero esto dice el informe. Para contrariar, yo digo que no. Uno invita si tiene que hacer cargo de la cita. Paga. Aparentar, fingir, ser otro para impresionar. No, esto claro que no va. 55%. En la segunda cita tenés que fingir que te gusta el trekking y el vino orgánico, aunque solo ames el sillón, claro, y la cerveza tal vez, algo más común. Falta de preguntas, desinterés, 52%. Tu cita cree que está hablando con un maniquí que solo vino a comer gratis. Suele pasar también. Se ha comentado alguna que otra vez, ¿no? No pongamos situación de género para no generar conflicto. Esto claro, sacado de la fuente, el Observatorio de Solteros Desesperados y dato cruzado con la vergüenza de la audiencia. A continuación, el manual para el soltero argentino. ¿Cómo conocer el amor y no quedar como un salame? Dice. Acá van 3 consejos rápidos, criollos y garantizados para que al menos seas un imbécil simpático. 1. La conversación, déjate de cháchara barata. Lo que no hay que hacer, no hables de política, inflación o fútbol. A menos que compartan una posición, entonces se convierte en un tema más amigable. Lo que sí, pregunta algo original. Olvídate, por ejemplo, del ¿a qué te dedicas? Y prueba con, si fueras un corte de carne, ¿cuál serías y por qué? Pregunta. O más fácil, ¿cuál es el post más ridículo que viste hoy en redes? También puede ser este. En la vestimenta, recordemos ser un ser humano y no un arbolito de Navidad. Dice, no te pongas esa camisa que usaste en el casamiento de tu primo hace 10 años, que ya está por reventar. El botón, tengamos en cuenta esas cuestiones, más para los hombres, ¿no? Me parecería. Y tampoco vaya de jogging. A menos que la cita sea a las 7 de la mañana para correr y entonces sí, te mereces estar solo por imbécil. Otro, limpieza y autenticidad. Que tu perfume no sea tan fuerte que la cita termine tosiendo. Y por el amor de Dios, planchate la camisa. Un soltero prolijo vale doble, ya no se plancha más. Ya la ropa no viene con esas condiciones ahora, porque se dejó de usar un poco, ¿no? La camisa, el traje. Ahora son todas remeras. El otro, el momento de pagar que mencionábamos antes. Actúa con decencia, claro que sí. Si vos invitaste, pagá. Es de buena persona, es de tipo noble, querendón. Siempre cae mejor que el tacaño. Si te ofrecen dividir, acepta con elegancia también. Un simple dale. Bueno, la próxima invito yo. Y alguna de esas cuestiones puede dejarlo bien parado también. Nunca preguntes, ¿y qué querés hacer con la cuenta? Con ese tono de ojalá diga que pague ella o él. No, no. Esto no está bien visto, ni antes, ni ahora, ni después. Evitemos estos errores. Entonces, en definitiva, amigos solteros, el amor está ahí afuera. No busquen la perfección, busquen a alguien que esté dispuesto a compartir sus imperfecciones y lo más importante, claro sí, que no les moleste que ellas sean un poco imbéciles. Es la mochila que todos traemos. Así que así termina el primer informe del día. Y es un buen momento para cambiar de tema. Bueno y bien, ahora cambiando de tema, hablaremos de una figura notable, como solemos hacer. En este caso será Johannes Ockeghem, el músico misterioso del siglo XV. También reconocido por ser creador de acertijos musicales, ya veremos. Entonces bien, comenzamos. Ockeghem fue una figura central de la llamada escuela franco-flamenca de música. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, su vida está rodeada de un halo de misterio. Con respecto al nombre, nació en Flandes, lo que hoy es Bélgica, Francia, Países Bajos, y su nombre se pronuncia algo así como, bien dijimos,
Ockeghem. Pero esto es solamente una suposición, ¿no? Siendo que no somos expertos en el idioma, usted tómelo así y dígalo así. Con respecto a su trabajo en lo musical, su carrera despegó en la corte de Carlos I, duque de Borbón, pero su gran salto fue convertirse en el tesorero, maestro de capilla y consejero de 3 reyes de Francia, siendo el más importante de ellos Luis XI. Básicamente era el responsable de que la música en la corte fuera tan fabulosa como los banquetes, y vivió más de 80 años, cosa que es poco común en la época, y se hizo amigo también de príncipes, papas y otros músicos famosos como Josquin des Prez. Ahora, ¿por qué era tan importante? Claro, porque su música era increíblemente innovadora y compleja, y fue uno de los primeros en explorar la idea de una misa ciclo completa, donde cada parte, esto quiere decir Kyrie, Gloria, Credo y bla bla, estaba conectada musicalmente. Ahora bien, llamado también el maestro de los enigmas, lo que hace a Ockeghem verdaderamente único y la razón por la que lo citamos en esta oportunidad es su gusto por los acertijos musicales y las estructuras raras, a saber, su obra cumbre fue la Missa Proferationum, así como escuchó, la Missa Proferationum. Es un ejemplo perfecto de su genialidad nerd. Aquí la partitura, que es a su vez un acertijo, dice, esta misa está escrita con indicaciones mínimas de cómo ser tocado. Por ejemplo, la clave oculta, cada una de las 4 voces, soprano, contralto, tenor y bajo, en esta misa se canta a partir de la misma línea musical, pero usando, y vea, diferentes proporciones rítmicas. Algo así como está sobre la misma nota, pero tocada a distintas velocidades. El efecto final, el resultado es una música rica, densa, que fluye sin cesar, que los historiadores lo llaman estilo continuo. Esto es como si 4 personas estuvieran diciendo exactamente la misma cosa, pero una lo dice muy rápido, otra normal, otra lento y la cuarta súper lento. Pareciera un caos, pero esto es lo que le daba el toque original a su obra, ¿no? El Requiem de Ockeghem. Un dato más para agregar es que se cree que su Requiem es la pieza más antigua conocida del género que sobrevivió hasta nuestros días. Es considerado, por supuesto, una reliquia, un tesoro. Y bien, cuando Ockeghem murió, su colega, el gran poeta Erasmo de Rotterdam, le dedicó un poema melancólico que se convirtió en un himno a su legado. Se realizó una ceremonia fúnebre tan pomposa, dice, que marcó un antes y un después. Como no nos invitaron, no sabemos si esto es cierto. Pero además, Ockeghem no solo fue un músico de la corte, fue un artista que elevó la composición a un juego intelectual, también llamado un arquitecto de sonidos que hacía música tanto para el oído como para el cerebro. Entonces, así fue como en este pequeño tramo conocimos a don Johannes Ockeghem, que nos da el pie para pasar al relato del día. Es un buen momento para el relato. Y entonces bien, llegamos al relato del día, el cual se titula El último suspiro de aquel que lo había visto todo. La triste historia de Monsieur Emile. Muy bien. Él no tenía nombre, o mejor dicho, tenía demasiados.
En los archivos de la iglesia figuró como Émile de Valois a finales del siglo XVI. En Venecia se hizo llamar Marco, un comerciante de especias. En el Tíbet fue un monje anónimo, pero para sí mismo era simplemente un observador. Su calvario comenzó alrededor de 1520. Émile no era un sabio, sino un alquimista de poca monta en París, un charlatán que buscaba oro y terminó encontrando la inmortalidad, a causa de un error de cálculo con el mercurio y un conjuro robado a un excéntrico armenio. De pronto, fue un punto fijo en un mundo de arena movediza. La roca inmutable ante la ley de Heráclito, ese filósofo griego, que gritaba que nadie se baña dos veces en el mismo río, pero Émile sí. Se bañó en el Sena, el Nilo y el riachuelo cientos de veces, y ni el río ni él cambiaron lo suficiente para que la experiencia fuera novedosa. Los primeros 4 siglos, como él mismo admitía con un bostezo mental, fueron una fiesta. Vio caer imperios, el nacimiento de la sinfonía, el vapor, la electricidad y la estupidez humana. Pero como advirtió Borges en su cuento de los trogloditas inmortales, la vida sin final es solo una acumulación de tedio, donde cada hecho se vuelve una copia pálida del anterior. La única cosa que lo molestaba realmente era la ausencia de la muerte, esa posibilidad de la catástrofe que, paradójicamente, le da sentido al vivir. Pero la pérdida más cruel no fue la muerte, sino el amor. La inmortalidad había despojado a Émile de toda urgencia romántica. Claro, ¿para qué perecer por amor? Como decían los poetas, si él no podía perecer por nada. La intensidad de la pasión estaba directamente ligada a la brevedad de la vida, al riesgo de la pérdida, pero él no perdía nada. Conoció y compartió intimidad con incontables mujeres, nobles, campesinas, artistas, científicas. Todas eran bellas, curiosas, apasionadas y, claro, fugaces. Para ellas, él era un misterio atractivo. Para él, ellas eran capítulos de un libro que ya había leído 1000 veces. No podía enamorarse porque la lógica de su existencia lo impedía acaso, porque el amor mortal es un pacto de mutua destrucción, un vértigo compartido. Émile solo ofrecía la promesa de verlas morir mientras él seguía igual. Su corazón se convirtió en un museo de recuerdos, una fría bóveda sin la más mínima inquietud o necesidad de entregarse a una llama que sabría de antemano que se apagaría solo para ellas. El hastío lo empujó a la última de sus aventuras, la búsqueda de su mortalidad perdida. No la halló en una poción, sino en un lugar desolado de la estepa asiática donde había hallado el elixir. Una anciana, la única guardiana viva de aquel conocimiento, le dio la solución, la renuncia activa a su esencia. Un ritual simple, doloroso, que revertía el proceso y lo devolvía al rebaño humano. Émile aceptó con la resignación de quien finalmente encuentra la llave de su celda. Sintió el cambio como un puñetazo en el alma. La vida, de pronto, se sintió frágil, llena de bordes afilados. La visión del futuro se redujo a unas pocas décadas y por primera vez en siglos sintió miedo. Volvió a morir en la cama de un hospital moderno. El tiempo había pasado, el mundo era irreconocible, pero su final era el mismo que el de todos. Mientras su pecho se detenía, en ese último parpadeo entre el ser y el no ser, su mente se liberó del tedio de la eternidad. La fría lógica que lo había preservado se disolvió. Y entonces en ese instante final, Émile no recordó un imperio caído, ni una gran invención, ni un siglo de tedio. Recordó la curva de una sonrisa, la calidez de una mano sobre su rostro,
la certeza fugaz y absoluta de que una vez, en el breve espacio de una vida, amó. Y Émile de Valois, el observador, murió. Y así termina el programa del día de la fecha. Muchas gracias.